están? Bienvenidos este viernes a la UNAM Responde. Hoy 17 de diciembre comenzamos con un poco de historia porque en un día como hoy, pero de 1790, fue descubierta la Piedra de Sol o este calendario azteca, una visita obligada para mexicanos y para extranjeros que podemos visitar en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Y quédense con nosotros durante los próximos minutos, tenemos mucho de qué hablar. Se trata de un recuento de la pandemia a partir de un universitario destacado que forma parte también de la Universidad Johns Hopkins. Quédense con nosotros durante los próximos minutos. Y comenzamos hoy con buenas noticias relacionadas con nuestra universidad, y es que la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia está celebrando 10 años de actividad docente y de investigación. Su creación fue decretada el 9 de diciembre del 2011, pero inició actividades formalmente en agosto del 2012. Atiende actualmente alrededor de 4,000 alumnos en este campus universitario, en donde se imparten 13 licenciaturas presenciales y una a distancia. Enhorabuena para esta ENES Morelia y toda su comunidad. Como les decía al inicio, hoy nos vamos hasta la Universidad Johns Hopkins para hacer un recuento de lo que ha pasado con esta pandemia, que se ha avanzado en términos de epidemiología y de ciencia, qué debemos saber hoy, qué debemos retomar y qué debemos renovar. Y de esto estaremos platicando con nuestro invitado de hoy, el doctor Carlos Castillo Salgado, quien nos acompaña por segunda vez aquí en este programa de la UNAM Responde. Él es epidemiólogo, investigador y académico de esta Universidad Johns Hopkins y además egresado de nuestra Facultad de Medicina. Doctor, un gusto saludarlo aquí en la UNAM Responde. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un placer estar nuevamente con usted. Gracias por la invitación. Para mí es un honor poder compartir lo que estamos conociendo sobre la pandemia aquí en Hopkins y nuestro Observatorio de Salud Pública Global con UNAM y los lectores o las personas que están viendo este programa. Doctor, muchísimas gracias. Da usted una excelente introducción, porque la Universidad Johns Hopkins se ha convertido a lo largo de todos estos meses en un referente no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial, por la cantidad de estudios, de investigaciones, de informes que da a conocer y que han sido de utilidad a nivel internacional. Platíquenos, doctor, qué es lo que hacen al interior de esta universidad, qué es lo que hacen los epidemiólogos, los científicos, para que todo este conocimiento tenga alcance y utilidad a nivel de sociedad, pero también a nivel de política, y no solo en Estados Unidos, como decía, sino a nivel internacional, doctor. Mire, es muy importante primero reconocer el papel de profesionales, ingenieras, de hecho, o mujeres, que fueron las que diseñaron e instrumentaron el tablero o dashboard que el mundo está viendo todos los días. Este es un esfuerzo de ingenieras que de manera muy importante reconocieron que el papel tecnológico era fundamental para el monitoreo de esta pandemia, y actualmente es uno de los sistemas que da la información procesada de una manera importante para el mundo. Este proceso requiere una coordinación gigantesca con miles de colaboradores y de instituciones importantes, incluyendo Esri, que es la compañía que maneja todos los sistemas de información geográfica y las innovaciones que se tienen en la visualización de la información. Como usted puede observar, se hace el monitoreo de todos los países, y este monitoreo se hace a través de la caracterización de un promedio móvil de 7 días que se presenta cada día. Es decir, cuando se informa por el día de hoy, la estadística, eso representa, para estabilizar el número, un promedio móvil de 7 días, y por tanto es mucho más realista y útil esta información. Como usted sabe, en este momento tenemos 268 millones de casos y 50 millones de muertes a nivel global.
Sin embargo, existe un abanico diverso en el resto de cada uno de los países, incluyendo América Latina. Doctor, con todos estos datos, con toda esa información que se genera día con día desde su experiencia como epidemiólogo con muchos años, pero además con la oportunidad y el reto que ha significado esta pandemia por COVID-19, ¿en qué lugar o en qué momento de la pandemia nos encontramos en este diciembre del 2021? Muy importante y gracias por esta pregunta. Lo que estamos viendo es que la pandemia está activa y es importante hacer notar que en el 2021 hemos tenido más muertos, más fallecidos que en el año anterior, del 2020. Y estamos viendo un desplazamiento de los epicentros. Como usted sabe que en junio, julio del 2020, América Latina era el epicentro de la pandemia, teniendo casi el mayor porcentaje de casos y muertes en esta región. Actualmente el epicentro está en Europa y es preocupante porque las estadísticas nos están diciendo que el promedio mensual son en Alemania, en Italia, en Inglaterra, de un número demasiado exagerado de infectados y de muertos. Doctor, ¿cuáles son esos factores que son determinantes para el avance de la pandemia, que han ido modificando justo los epicentros, que han ido marcando también las olas de contagio? En México lo vemos a partir de semáforos, pero a nivel mundial se maneja a través de olas. ¿Cuáles son esos factores que han determinado desde diciembre del 2019, cuando surgió o se dio a conocer este primer caso de coronavirus, de la presencia del SARS-CoV-2? Mire, es muy importante tomar en cuenta la historia. Una de las pandemias más importantes históricamente ha sido la pandemia de influenza, que de hecho en México hizo un trabajo extraordinario las autoridades, en donde recomendaban dos cosas fundamentales, que era el uso de mascarillas y el distanciamiento. Y esto es importante porque se ha perdido que esas fueron las dos actividades de salud pública que permitieron abatir la pandemia de influenza, particularmente en México. Y esto tiene especial relevancia porque no existían vacunas en esa época. Nosotros lo que estamos viendo es que hay una serie de factores. Desde luego, uno de ellos es la desinformación que se ha manejado en las distintas redes sociales que se comunican en forma instantánea, desinformando a la población, pero también algunas autoridades en algunos países, incluyendo Europa, Estados Unidos, en que las autoridades decidieron no usar la información científica y las decisiones fueron aplazadas para iniciar el control y luego tuvieron que empezar con la fase de contención, que es cuando la prevención no se ha realizado. Este proceso ha tenido fluctuaciones dependiendo de la respuesta tanto de la población como de las políticas que se han instaurado en los distintos países. En aquellos países, en América Latina en particular, que se iniciaron en forma casi inmediata, como Uruguay y Paraguay, la respuesta fue excelente y se tuvieron resultados muy importantes para la contención de la pandemia. En aquellos países en donde las intervenciones fueron pospuestas o iniciaron tardíamente, tuvieron como consecuencia que la transmisión y la difusión de esta pandemia se incrementó. Actualmente, como usted sabe, uno de los recursos que se ha estado esperando es la vacunación. Tenemos ya finalmente en muy poco tiempo una serie de vacunas que han sido altamente
útiles y efectivas. Sin embargo, al no tener el número suficiente de población vacunada, el grupo no vacunado permite que el virus pueda tener modificaciones importantes para poder penetrar de una manera más eficiente en la población humana. Doctor, y esto me lleva a la siguiente pregunta. Esto tiene todo que ver la distribución inequitativa de las vacunas con la aparición de diferentes variantes y la más reciente es Omicron. ¿Qué significa para los epidemiólogos, para la ciencia y por lo tanto en los siguientes días y en las siguientes semanas para la población, para las sociedades, la aparición de nuevas variantes? Y ¿cuáles son, digamos, las expectativas que desde la ciencia se tienen con respecto a cómo se puede seguir modificando este virus, doctor? Mire, una de las estrategias importantes es que la vacunación tiene que ser a nivel global y no solo de un país. Esta es una pandemia y por tanto, para poder controlarla, tiene que tener una distribución de la protección en todos los países. En este momento se está pensando que para el próximo año, incluso el presidente Biden ha indicado que es indispensable alcanzar un 70% de la vacunación completa de toda la población del mundo. En este momento, solo el 45% en general está vacunado, pero tenemos un problema serio. África solo es el 8% de la población. Esto nos indica que tenemos todavía una brecha gigantesca que, como usted la ha mencionado, está muy influenciada por el carácter de los determinantes sociales y la inequidad. Quiero indicarle que tengo el honor de haber sido invitado por Naciones Unidas y por la OMS para ser el co-chair del Grupo Técnico de Trabajo Mundial para caracterizar el impacto de los determinantes sociales en la mortalidad de COVID a nivel mundial. Doctor, esto significa, por supuesto, un nuevo reto, una nueva oportunidad en términos de investigación. Platíquenos cómo ha sucedido todos estos meses de pandemia desde su área de investigación, cómo se van poniendo en alerta sobre los temas que deben seguir investigando, sobre cómo se va compartiendo esta información a través o entre instituciones, pero también entre países, y además cómo esto ha sido de gran utilidad para tener una mayor información que pueda aprovecharse en beneficio de la sociedad a fin de cuentas, doctor. Mire, en principio es histórico el número de científicos y de técnicos que están colaborando sin un interés financiero o monetario. Nunca en la historia de la humanidad los científicos se habían unificado como es ahora, y eso explica cómo los resultados de distintas alternativas, incluyendo vacunas, ha sido debido al enorme esfuerzo que se han hecho los científicos, los técnicos y la propia comunidad. Le informo que nuestra biblioteca, que es una de las bibliotecas más grandes de salud, ha identificado hace mes y medio que ellos han reconocido 60,000 nuevos artículos científicos que han puesto la información sobre todos los aspectos relacionados con COVID, desde las desigualdades hasta el impacto de políticas públicas favorables o no favorables para la mantención de la pandemia. Doctor, generar conocimiento es indispensable, pero es igual de importante compartirlo en esta tarea y además en este nombramiento pues, que se le hace en torno a su participación con la ONU y con la OMS. Me gustaría que nos explicara justamente en qué consiste esta tarea, cómo se siguen uniendo vínculos, tendiendo puentes para entender, para dibujar qué es lo que va a suceder durante las siguientes semanas, durante los siguientes meses con la pandemia que estamos viviendo, doctor. Pues su pregunta es muy importante porque el público tiene que conocer que
la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas, particularmente la División de Población, está muy interesada en ver cuál es el impacto que ha tenido la pandemia en la salud y en los niveles de transmisión y mortalidad a nivel mundial. Para eso necesitamos datos, para eso necesitamos estadísticas, para eso necesitamos los registros civiles. Y podemos ver en este grupo, es el grupo técnico de asesoría, está revisando cómo poder estimar la mortalidad en aquellos países que no existe el registro civil o no existen las estadísticas vitales, como muchos países en África. De ahí que todos los expertos y de hecho profesionales de todo el mundo están haciendo esfuerzos fundamentales para conocer cuáles son las mejores formas de inferir el impacto de la pandemia en todos los países. Como usted sabe, América Latina tiene en general buenas estadísticas vitales, pero muchos otros países no los tienen. Y este grupo está caracterizado para poder estimar el impacto del exceso de mortalidad debido por COVID. Y mi grupo de trabajo se especializa en caracterizar cuáles son los marcos de referencia y los factores que necesitamos conocer para poder generar políticas públicas en apoyo y en la eliminación de esos determinantes importantes, pero también para que la comunidad y la sociedad civil pueda participar y poner también sus actividades para frenar esta pandemia, pero reconociendo que la pandemia ha permitido ver que la inequidad y las desigualdades es en todo el mundo. Las desigualdades en este país, por ejemplo, son increíbles. La mortalidad en aquellos grupos postergados es 20 años de expectativa de vida menor que en los grupos mejor favorecidos. Y CEPAL, por ejemplo, acaba de sacar el informe en donde se ha perdido el 7.7% del Producto Interno Bruto en general en América Latina. Eso reconoce que hay 209 millones más de pobres en América Latina. Nos está diciendo que la pandemia está aflorando estas desigualdades que exige una intervención tanto sanitaria, pero también política y social y económica. Un problema de salud que ha evidenciado muchísimas otras dificultades. Doctor, no le soltaremos la mano ahora, como no lo hemos hecho desde la Facultad de Medicina, como lo está haciendo ahora desde la Universidad Johns Hopkins, y lo haremos a través de la plataforma o a partir de la plataforma de la ONU y de la OMS. Y para ir cerrando la entrevista, doctor, los epidemiólogos se han sorprendido tanto como la sociedad del seguimiento que ha tenido esta pandemia y cuáles son las medidas, los puntos, las alertas en donde están ustedes centrados hoy para, aún a estas alturas de la vida que nos parece quizá muy avanzado, que ha sido una pandemia muy larga, ¿cuáles son esas medidas que debemos considerar y que no debemos olvidar hoy en este 2021, doctor? Mire, todos los científicos han reconocido que el proceso de vacunación tiene que extenderse a toda la población, incluyendo la población más desprotegida como es la africana. Pero además, el uso de mascarilla y el distanciamiento social tiene que mantenerse por lo menos un año más. Y ese es un problema que el público en algunos países, incluyendo Europa, están rechazando. Y los que están rechazando es un grupo de jóvenes que han perdido la visión del contrato social que hay al estar viviendo en economías que les dan gran protección en educación, en vivienda, en empleo. Para nosotros es importante que la población pueda mantener
su nivel de vacunación y mantenga las medidas básicas de salud pública, que es el uso de la mascarilla y el distanciamiento, evitar las aglomeraciones y desde luego reconocer que se requiere un reforzamiento de las vacunas. Estamos viendo en algunos de los estudios preliminares sobre Omicron que las dos vacunas y el reforzamiento sí hace una protección, incluso con evitar complicaciones severas y muertes en Omicron. Doctor, nos quedan 30 segundos y quisiera preguntarle, no solo como médico o como epidemiólogo, ¿cómo lograr individualmente dejar el cansancio a un lado para seguirnos cuidando? Es una reflexión importante porque ya ha habido un deterioro enorme y sacrificios de la familia y los individuos. Esta reflexión es indicar que estamos en una pandemia que no se va a terminar pronto. Es posible que se requiera un año más. Pero también quiero compartir en estos últimos momentos que el día de hoy se abrió al mundo uno de los índices más importantes, que es el índice de seguridad sanitaria. Y este índice estableció en un promedio de poder alcanzar los países el 100%, solo se logró el 37.5%. Es decir, que todos los países del mundo, todos no están preparados para una nueva pandemia. Entonces eso exige una reflexión importante, tanto del público como de las autoridades nacionales y mundiales, que no estamos preparados para los retos de una segunda epidemia que vendrá. Entonces es de especial importancia que el público también entienda que es un sacrificio enorme, pero es un sacrificio que se requiere para proteger al mundo. En ese sentido es relevante reconocer que toda la población deberá continuar con las medidas de salud pública. Doctor, respondió un poco la pregunta que le iba a hacer para terminar, y es que van a seguir existiendo y se van a seguir produciendo pandemias. No sabemos, quizá no se sabe de qué dimensiones, en qué momento, pero lo que sí es que debemos estar preparados para las que sigue. ¿Cómo hacerlo cuando no estamos, como bien nos dice, preparados, y cuando podríamos pensar que hemos aprendido mucho a lo largo de todos estos meses en términos de cuidados, en términos de empatía, en términos de atención, en términos de compartir conocimiento, de compartir información? ¿Cuáles son esos principales retos que me parece van más allá de la medicina y del conocimiento científico? Los principales retos, me parece, están como individuos, doctor. Están como individuos, pero también América Latina tiene una característica que no la tiene Europa ni Estados Unidos. Nosotros no tenemos una filantropía grande que apoye los proyectos públicos. Aquí tenemos casi todas las fundaciones han aportado millones y billones para poder esclarecer la ciencia, pero también dar apoyo a la población más vulnerable. América Latina necesita despertar, particularmente aquellas empresas y grupos que tienen un mayor ingreso y que permita tener una mayor filantropía. Filantropía es muy pequeña en América Latina. Pero por otro lado, reconocer que la sociedad civil, incluyendo UNAM y otras instituciones académicas, tienen un gran papel para la formación de esa nueva inteligencia sanitaria. Ya no solo es el elemento, como usted lo ha indicado, médico o incluso sanitarista. Necesitamos generar profesionales y los mismos líderes comunitarios que puedan hacer inteligencia en salud y lograr una mayor equidad
en los recursos que están en nuestras sociedades. Anotémonos ahora este término, doctor, inteligencia sanitaria. Desde su experiencia como epidemiólogo, una de sus principales líneas de investigación es la vigilancia de salud pública. ¿Cuáles son esos temas que lo tienen hoy en alerta y emocionado por lo que puede venir en términos de investigación científica, doctor? Mire, en este momento estamos transformando la visión de lo que son los sistemas de vigilancia en salud pública. Dos consideraciones importantes, en realidad son tres. La primera es fortalecer el Reglamento Sanitario Internacional. El Reglamento Sanitario Internacional, que fue generado en el 2005, tiene que ser ajustado, pero las bases están ahí. Es generar seguridad y calidad de vida a toda la población. Dos mensajes que son importantes en el área mía es qué tipos de vigilancia son requeridas. La primera es alertas tempranas. Alerta temprana que nos permite reconocer cuando inicia una pandemia o un brote. Y la segunda es vigilancia en tiempo real. Antes se utilizaba los sistemas de reportes cada mes, cada 2 meses. Ahora los reportes para la pandemia tienen que ser diarios. Sí, claro. Entonces, eso es tiempo real. Es tiempo, y es tiempo que se gana justo para lo que nos decía, doctor, en términos de prevenir en caso de ser posible y después atender y contener la situación que estamos viviendo, una emergencia mundial que requiere de la participación individual y también de la concientización y la responsabilidad colectivas. Se nos ha terminado el tiempo, doctor. En verdad es un gusto platicar con usted, que nos comparte esta experiencia, este conocimiento y que nos da herramientas para actuar responsablemente. Doctor Carlos Castillo Salgado, epidemiólogo académico de la Universidad Johns Hopkins y egresado de nuestra Facultad de Medicina de la UNAM. Un placer platicar con usted, doctor. Muy buenas tardes. Lo mismo, gracias, y seguiremos en contacto. Seguiremos en contacto, doctor, así será. Que tenga usted un excelente día. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Y con esto ahora sí terminamos nuestro programa de hoy. Mucho que escuchar, mucho que aprender siempre y por supuesto estar atentas a todas estas medidas. Centrémonos en este concepto de inteligencia sanitaria en beneficio nuestro y de la sociedad. Los invitamos a que nos escriban a través de nuestras redes sociales. Están abiertas, ya las conocen, están apareciendo en este momento en su pantalla para seguir haciendo juntos este programa. Que tengan ustedes un excelente fin de semana y nos encontramos aquí el próximo lunes en una emisión más de La UNAM Responde. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.